Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos ya en la recta final de la campaña y siguiendo el orden y los tiempos que nos marca la Ley Orgánica de Régimen Electoral, hoy tenemos de nuevo una entrevista aquí en los estudios de la 8 Ávila. El turno es para el Partido Socialista y por ello está con nosotros el candidato al Congreso de los Diputados por esta formación, Pedro José Muñoz. Muy buenas noches, Pedro. Muy buenas noches. Bienvenido después de 2 días, porque hace nada que nos vimos en este plató, en ese debate tras el cual usted dijo de algún modo que se había sentido cómodo. Pero bueno, ahora que ha pasado ya un par de días, yo sí quiero preguntarle qué sensaciones le quedan de ese debate, cómo ha percibido un poco también las reacciones en la calle en estos días. Pues me sentí muy cómodo. Luego he visto una parte del mismo en alguna redifusión que han hecho ustedes y reitero aquello que dije. En primer lugar, hay que felicitar al Grupo Promecal, a la 8 y también, en este caso, a los profesionales que estuvieron trabajando durante bastante tiempo, porque el debate se prolongó, y también a ti que le has conducido, porque creo que la televisión tiene una vocación de servicio público, en el fondo es una concesión, y creo que el servicio público que se ejerce a través de una televisión, si en un momento determinado queda claro, es durante una campaña electoral. Y en este sentido, en ese debate, lo primero es que los ciudadanos pudieron ver todas las opciones que hay, no ya a lo mejor incluso a los que hemos salido más o los que hemos venido en algunas otras ocasiones, sino también a gente nueva que se ha incorporado, formaciones nuevas, ahora se llaman emergentes, y me parece que fue muy clarificador de las propuestas que cada uno teníamos que hacer y también de las ausencias de propuestas que en otros casos se reflejaron en el debate. Por lo tanto, yo salí muy contento del mismo. ¿Cree además que puede cambiar de algún modo la intención de voto de los abulenses ese debate? He visto luego alguna encuesta que se ha hecho en el diario y no sé si en el porcentaje en que se dice. Desde luego, yo creo que sí que ha valido para clarificar a mucha gente, porque es mucha gente la que le ha visto. Yo, como estás todo el día normalmente durante la campaña por ahí hablando con muchas personas, es difícil que alguien te diga que no ha visto el debate. Desde ese punto de vista, a mí me parece que tendrá un efecto, que yo espero que sea un efecto para nosotros positivo, pero sobre todo creo que tiene un efecto de la verdad. Cuando estás debatiendo no es lo mismo que cuando estás en otro medio, cuando puede ser una entrevista donde tan solo tienes enfrente a quien te está preguntando, y en un acto público de tu partido no tienes a nadie más que en principio a gente que son cercanas, que son los que suelen ir ya a los actos. Sin embargo, en un debate tú entras en la casa de las personas, de los ciudadanos, que ellos están viendo la televisión, y ahí no hay ninguna otra cuestión por medio, no hay ninguna cuestión distinta que tu capacidad de intentar trasladar las propuestas y además de desmontar algunas de las propuestas que los adversarios hacen. Ha hablado usted antes de las encuestas. Hay algunas encuestas que apuntan a que en Ávila, por ejemplo, el Partido Socialista podría perder el diputado que ahora mismo usted representa a favor de Ciudadanos. ¿Teme a esas encuestas? He visto últimamente alguna otra encuesta en la última parte. El lunes es el último día que se pueden hacer encuestas. Vi una de la Razón que era claro en que las cosas quedarían como están. Bueno, nuestra ilusión no es que las cosas queden como están, nuestra ilusión es ganar las elecciones y también en la circunscripción de Ávila. Pero en todo caso, yo la importancia que debe darse a las encuestas es relativa. Los ciudadanos son los que tienen el derecho. Las encuestas no votan los ciudadanos el domingo, y a ellos a los que nos dirigimos a intentar conseguir que confíen en el Partido Socialista. Nos visita además usted en el penúltimo día de campaña, entonces yo creo que ya se puede hacer balance de lo que ha sido esta campaña. ¿Cuál es el suyo? Ya son muchas las campañas que llevo y creo que todas las campañas se definen por algo, ¿no? Y en esta campaña creo que ha sido muy clarificador a efectos de dos cosas. Por un lado, desde nuestro punto de vista, al menos lo que hemos intentado en ella, que el Partido Popular dé cuenta, y el Partido Popular no ha dado cuenta de su gestión. Eso es una cuestión que es preocupante, y no solo no ha dado cuenta de su gestión, sino que es que en estos últimos tiempos empezó en el debate, están haciendo propuestas que saben que no tienen ningún sentido, como reducir el paro a la mitad en la provincia de Ávila, porque la herencia que dejan no es precisamente buena en este aspecto. Pero también tenía otro efecto la campaña electoral, y es clarificar sobre las fuerzas que se denominan ellos mismos partidos emergentes, especialmente Podemos y Ciudadanos, ¿no? Bueno, lo de Podemos emergente con el candidato que tienen es relativo, porque
porque Juan Carlos ha sido compañero del Partido Socialista, compañero mío durante muchos años. Yo le oía en el debate hablar de aquello, de que es que los viejos partidos, es el Partido Socialista, es el partido que él ha pertenecido hasta hace unos meses. Es verdad que luego se fue a Ahora Decide y ahora está en Podemos. En este año, por lo tanto, ha pasado por 3 formaciones políticas o ha colaborado con 3 formaciones políticas. Pero yo, en la parte que le conocía, siempre era una persona muy conforme con los planteamientos que teníamos en el Partido Socialista y muy implicado, además, en ellos. Y en relación con Ciudadanos, sí es un partido nuevo, aunque aquí está representado por alguien que llevaba ya mucho tiempo, que lleva tiempo en la política, ha estado también en otros partidos políticos, como el PACAL. Y lo que sí que se ha visto es que él ha creído que, escondiéndose detrás del burladero de Rivera, no íbamos a descubrir quién era Pedro Sierra. Para eso ha valido también el debate. Primero, para que los ciudadanos sepan que aquí no se presenta Rivera, Rivera se presenta en la circunscripción de Madrid, aquí se presenta Pedro Sierra. Hablando un poco de esa campaña, yo sí quiero aprovechar para ver hoy algunas imágenes de lo que ha sido precisamente eso, la campaña, esta recta del Partido Socialista. Vimos como, por ejemplo, en el Puente estuvo aquí Antonio Hernando, que ha venido además en 2 ocasiones, también César Luena. Y yo sí quiero preguntarle algo, porque un poco desde el punto de vista de los que lo vemos desde fuera, de los periodistas, yo no sé si eso es de primera asignatura de marketing político o algo así, el hecho de que los partidos políticos en campaña intenten atraer dirigentes nacionales a las diferentes provincias. ¿Hasta qué punto eso es importante o surte efecto? Vamos a ver, aquí se ha dado una circunstancia y es que las personas que han venido, en todos ellos concurre un poco el componente que son amigos, ¿no? César es un buen amigo, hemos trabajado durante tiempo en alguna labor en el partido, en la estructura federal, él ahora es el secretario de organización. Luego Óscar López es amigo mío, ¿no? Se acercó un día en campaña porque yo tengo de él el mejor concepto. Y lo mismo pasa con Antonio. Antonio es el portavoz. Entonces, yo creo que es importante que haya una presencia de líderes nacionales, porque este partido, el Partido Socialista, es un partido con mucha historia. Y que los líderes nacionales de este partido vengan a Ávila y apoyar a los socialistas de Ávila, nosotros nos sentimos orgullosos de ello. También en esta ocasión ha estado en Ávila el exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Usted está diciéndolo ahora mismo, es un partido con mucha historia, pero también ustedes están apostando por una imagen de renovación, con un nuevo líder, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto es nueva imagen de renovación el hecho de que, por ejemplo, Alfredo Pérez Rubalcaba estuviera aquí pidiendo precisamente el PSOE para el voto para el Partido Socialista? Alfredo Pérez Rubalcaba es un militante del Partido Socialista que lleva muchos años en la vida pública, que ha trabajado sobre todo fundamentalmente en 2 ámbitos. Yo destacaría, al principio de su labor, él fue un constructor de la implantación del derecho a la educación y de su extensión, especialmente en toda la política de la universalización de la educación que proviene del gobierno socialista en cuanto a la implementación de un sistema de becas que ha hecho accesible la educación. Pero luego Alfredo Pérez Rubalcaba ha hecho una cosa muy importante. Como ministro del Interior ha sido durante su mandato, bueno, durante su ejercicio de ministro del Interior, cuando hemos podido ver el fin de ETA. Por lo tanto, para un socialista que Alfredo venga a un acto, sabiendo lo que esto significa, es que son muchos años de lucha, es que ha habido mucha gente en nuestro partido que ha fallecido por la defensa de nuestras ideas y por la defensa del interés colectivo, por la defensa de la democracia en definitiva. Y yo creo que en eso los socialistas tenemos una deuda perpetua con Alfredo. Alfredo Pérez Rubalcaba, que como antes hemos visto estuvo aquí en Ávila, y también estuvo, por ejemplo, Óscar López, una persona de la que usted fue mano derecha, podemos decir, durante muchos años en lo relativo al Partido Socialista de Castilla y León. Ahora mismo, permíteme que se lo pregunte, ¿de quién está más cerca el Partido Socialista de Ávila? Si tuviéramos que hablar de los líderes políticos del Partido Socialista, ¿de quién se sienten ustedes más cerca? Bueno, el Partido Socialista tiene una ventaja, y es que es la vanguardia en cuanto al ejercicio de la democracia interna. Los que concurrimos a cualquier proceso, yo en este caso cuando he concurrido al proceso de las elecciones generales, he tenido que pasar por un periodo de primarias. Entonces todos los compañeros han tenido la capacidad de elegir, vamos, de proponer. Es verdad que el Comité Federal luego puede cambiar esa propuesta, son las normas del partido, pero todos salimos con un respaldo de los militantes. Eso quiere decir que cuando en un partido como este son los militantes los que deciden, y mucho más la elección del secretario general por un sistema de primarias, y ese es el caso de Pedro Sánchez,
El Partido Socialista de Ávila no es ni de Pedro Sánchez ni de los anteriores candidatos que se presentaron. El Partido Socialista de Ávila es de quien ha ganado ese proceso, que en este caso es Pedro, pero porque le ha ganado. Quiero decir que nosotros nos sentimos representados por nuestro secretario general, pero como se sienten representados aquellos que perdieron y tenían otras opciones. En la lista de Madrid va Eduardo Madina, que era el candidato alternativo a Pedro. Desde ese punto de vista, creo que este partido en eso tiene bien resueltas las cosas. Y ya para cerrar la campaña, mañana, ¿cuál va a ser usted el mensaje que va a lanzar un poco a los afiliados, a los militantes, a aquellos que les han acompañado durante todos estos días y, por supuesto, a los votantes abulenses? Mañana queremos hacer primero una labor que nos corresponde hacer, que es agradecer a los medios de comunicación el seguimiento que nos han hecho. Queremos tener con ellos un encuentro, trasladarles ese agradecimiento, porque sin los medios de comunicación nosotros no podemos llegar a la sociedad, ¿no? Y aprovecharemos en ese encuentro para hablarles a los ciudadanos a través de ellos de lo que hay en juego. Lo que hay en juego en estas elecciones generales es muy importante, porque estamos hablando de que esta provincia tenga representantes progresistas en el Congreso y en el Senado, o que todos los representantes sean de derechas. Y eso será, bueno, para una parte de la sociedad de Ávila, pues podrá tener su interés, pero yo creo que para los más desfavorecidos de Ávila eso será muy peligroso. Y el voto únicamente, el voto al Partido Socialista, será el que garantice que haya representantes de la izquierda, progresistas, socialdemócratas en el Congreso y en el Senado. Por lo tanto, ahí hay un mensaje en relación con la utilidad del voto que se va a ejercer. Junto a esto nosotros vamos a hacer las otras dos cosas que estamos haciendo: criticar las propuestas que hagan las formaciones políticas que creamos que sean perjudiciales. Habrá otras que estarán bien y que serán aceptables y en esas estaremos de acuerdo. Y luego también hacer nuestras propuestas en todas las materias, pero empezando sobre todo con las propuestas en materia de empleo. Por ahí vamos a empezar ahora, lo que es otra parte de la entrevista más centrada en el contenido del programa electoral, de las propuestas para los próximos 4 años del PSOE. En empleo, usted lo ha dicho esta mañana en una rueda de prensa que ofrecía ante los medios de comunicación, apuestan, entre otras cosas, por 3 tipos de contrato, pero especialmente en lo relativo a Ávila por el plan específico de empleo. Habló de él aquí en el debate y es algo que ustedes tienen muy claro. Sí, efectivamente. Nosotros ahí defendemos una política digamos, una política agresiva en favor del empleo en Ávila. ¿Por qué? Porque venimos de una muy mala situación. Estamos en una situación muy complicada para el empleo en Ávila. Hemos resuelto medianamente la crisis de Nissan, pero tenemos ahí el problema de Lorriaga. Han cobrado, pero ahora hay que seguir trabajando para que esta empresa tenga futuro. Pero claro, estas son empresas que tienen una defensa todavía, son grandes. Pero estamos hablando de otras muchas empresas, una ausencia de tejido industrial, de mucha gente que ha perdido su empleo. Estamos con una provincia que es la tercera de España, la capital es la tercera de España en cuanto a desempleo. Estamos en unas cifras de desempleo altísimas, comparándola con una comunidad autónoma como la nuestra, que tiene unas cifras de empleo muy superior a la media, ¿no? Entonces, eso hace todavía mucho más significativo. Nosotros ahí queremos tomar las medidas que el Partido Socialista está tomando en relación con la derogación de la reforma laboral. El aumento de la precariedad es mortal, porque junto con la precariedad está la temporalidad. Son los dos, el cáncer fundamental del empleo en Ávila es la temporalidad y la precariedad, ¿no? Y luego, además, una cifra de desempleo que es altísima. Nosotros queremos planes de empleo específicos para la ciudad de Ávila y para la provincia. Vamos a seguir trabajando en ello. Yo lo he hecho en la oposición. Es verdad que los miembros del Partido Popular lo votaban en el Ayuntamiento, pero Pablo Casado y Sebastián González votaban en contra en el Congreso. Eso es lo de la incoherencia. Nosotros queremos ser coherentes, queremos que se confíe en nosotros, que el gobierno socialista gobierne en España y que esos planes de empleo puedan salir adelante. Hablando precisamente de empleo en la provincia, usted ahí ha lanzado una propuesta que hemos conocido durante la campaña, un consorcio industrial, una especie de consorcio industrial en la provincia para impulsar precisamente los polígonos industriales de Ávila. ¿En qué situación se encuentran esos polígonos y de qué modo se puede ir mancomunados, por decirlo de algún modo, y de la mano? Vamos a ver, nos sentimos responsables de todas esas infraestructuras industriales porque se han hecho con fondos que provenían de gobiernos del Partido Socialista, o total o en parte. Por ejemplo, estamos hablando del polígono de Piedrahita, del polígono de Solosancho, hechos con dinero, esos específicamente del Gobierno central, con alguna ayuda pequeña de la Diputación. Y luego estamos hablando del polígono de Piedralaves, de Cebreros y el que se está haciendo ahora en Arenas de San Pedro. Esos 3 son del plan de convergencia. Eran el 50% la Administración autonómica y el 50% del Gobierno central, de Zapatero cuando se firmó el plan de convergencia.
Creemos que esas infraestructuras solas es difícil que salgan adelante, lo estamos viendo. Muchas de ellas están terminadas, otras están a punto de terminar, como la nuestra. Falta el sistema de depuración y el que va más retrasado es el de Arenas. Cuando ellas están terminadas, nosotros pensamos que lo fundamental ahí sería que la Diputación tomase esa bandera. La Diputación lo ha hecho en otras ocasiones. Yo creo que las Diputaciones no son ni buenas ni malas, es como todo, depende de la utilidad que le des a la institución. La Diputación apostó por el turismo, creó marca, y Ávila se ha conocido por el turismo y lo hemos apoyado. Yo he sido portavoz en la Diputación, se lo hemos apoyado siempre y hemos tenido claro que ese era un valor que había que refrendar y apoyar. ¿Por qué no hacer lo mismo con la industria? ¿Por qué la Diputación no se implica en ese desarrollo industrial? Porque, claro, nuestra provincia ya con esos polígonos tiene, digamos que todo completo, ¿no? En este momento, si tú accedes a la provincia por la comarcal 501, tienes un buen polígono en las Navas del Marqués. Si accedes a la provincia por la 403, tendrás el de Cebreros. Si entras por la comarcal 501, tienes Sotillo, que está ya bastante saturado, pero tienes al lado este que hablo de Piedralaves. Si entras por la 502, por la carretera de Talavera, tendrás el de Ramacastañas. Si bajas por la 110, tendrás el de Piedreita y tienes para desahogar Ávila el polígono de Solosancho. Creo que eso es muy fundamental, junto con una buena apuesta industrial en Arévalo, haría que esta provincia tuviese un posicionamiento industrial muy interesante. Hablando precisamente de suelo industrial, de empresas, algo indispensable, lo venimos diciendo durante todos estos días, son las comunicaciones. Sí. Vamos a hablar ahora del tren. Al margen de en qué momento se planteó una lanzadera, quién la quitó, lo que hizo el PSOE, lo que hizo el PP, lo que queremos saber es qué va a pasar en los próximos 4 años. Es decir, si ustedes gobiernan en este país, si usted es diputado por Ávila, ¿por qué va a luchar en ese sentido? Pues yo creo que, fíjese, le voy a dar la razón. Creo que ya a la gente ya no le importa si el PP hizo un proyecto que nos llevaba por Santa María la Real de Nieva para ir a Madrid, ni creo que tampoco sea lo más importante que nosotros hicimos un estudio informativo para conectar Ávila con la red de alta velocidad a través de Segovia. Creo que eso no es lo importante. Lo importante es que tenemos que, digamos, que conjurarnos todos los abulenses, las instituciones abulenses, el mundo asociativo abulense, los empresarios, los sindicatos abulenses, y yo creo que tenemos que hacer una suerte de movilización generalizada que tiene que hacer que el gobierno, sea el que sea, ojalá sea el nuestro, pero sea el que sea, tenga en cuenta Ávila y tome en serio el tema de la conexión con Ávila, porque la historia no se puede repetir en sentido contrario. Hace unos años hay algún libro de algún autor abulense, Maximiliano Fernández, que explica bien esa situación de Ávila a principio del siglo pasado, cuando se optó por el ferrocarril. Entonces ganó Ávila. Y hubo una apuesta de todo el mundo, desde el periódico de entonces hasta la sociedad de entonces, hasta todo el tejido que había en la ciudad de Ávila, ganó la apuesta frente a Segovia. Ahora Segovia nos ha ganado esa apuesta. Nosotros ahora tenemos que unirnos todos en torno a una cuestión fundamental. Ávila no puede quedar descabalgada de la alta velocidad. Nosotros podemos estar incluso abiertos a buscar la fórmula que sea, pero no puede quedar descabalgada. Y a su vez, y mientras tanto, hay que mejorar la frecuencia, los trenes, el ferrocarril convencional, la vía y el material que sobre ella va, los tiempos de viaje. No vale para nada esto que está haciendo el Partido Popular de decir a los abulenses que el tiempo de llegada a Ávila va a ser 15 minutos más que hace 10 años cuando gobernaba el Partido Socialista. Es que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Eso no crea ninguna competitividad. Por tanto, yo creo que tiene que haber una unión de todas las instituciones de la provincia, de todos los partidos políticos, para hacer que la alta velocidad sea una realidad. Si no, nos vamos a quedar fuera, y quedarnos fuera de la alta velocidad, eso a lo mejor se lo pueden permitir territorios muy lejanos, pero una ciudad como esta, que está a la distancia que está en Madrid, no puede entregar esa bandera. Y hablando también de comunicaciones, la autovía Ávila-Maqueda fue un proyecto que lanzó el Partido Socialista. Sin embargo, vimos cómo apenas se avanzó, apenas se ha avanzado en ese proyecto. Y yo no sé si realmente usted, que ha estado cerca de lo que ha sido el inicio, de lo que fue su impulso, ¿qué es lo que pasa con esa carretera? ¿Realmente está el impacto ambiental? ¿Hay algún otro tipo de problema? Porque no termina de despegar. Hay una cuestión de impacto ambiental, sobre todo unida a la parte que discurre en parte por la Comunidad de Madrid, los pinares de San Martín de Valdeiglesias, y en parte, sobre todo, por una zona cepa de Almorós. Hay una zona ahí con un altísimo valor ecológico y ahí se recibieron bastantes alegaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pero es verdad
que eso no puede impedir que eso se haga. Habrá que hacer un estudio informativo, habrá que tomar las medidas que haya que tomar, habrá que poner las prevenciones que haya que poner, pero eso es una infraestructura de primer nivel, porque es así que haría que Ávila estuviese otra vez en la centralidad de las comunicaciones por carretera. La A40, en el fondo, es la M100 de Madrid. Hay M30, hay M50 y hay una M100. Esa M100 de Madrid es la A40 para Ávila. Ahí sí que nos dejaría en un lugar estratégico. Yo creo que habrá que resolver los problemas que haya de tipo medioambiental, pero hay que tirar adelante con ese proyecto. Yo creo que hay que coger a todas las comunidades autónomas, a Castilla y León, a Madrid y a la Junta de Comunidades, porque ese tramo hay que cerrarle, la Ávila Maqueda hay que cerrarle, y nosotros, si ganamos las elecciones, vamos a volver a apostar por ese proyecto. Vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a dejar las comunicaciones y a mí sí me gustaría ahora hablar de esos partidos emergentes a los que usted se ha referido, especialmente de Ciudadanos, porque hemos visto como en esta campaña Pedro Sierra, su candidato al Congreso, lo hizo aquí en el debate, ha insistido en muchas ocasiones en que ellos no van a eliminar municipios, sino que lo que quieren es fusionarlos y que en definitiva lo que buscan es otro tipo de organización administrativa. Sin embargo, ustedes siguen insistiendo en que sí que lo harán. ¿Por qué confían tanto en ello? ¿Realmente? No, yo no confío en bueno, yo lo que no confío es en la palabra. Yo, Pedro Sierra, le conozco hace tiempo, lleva tiempo en política, le conozco. Ahora le han conocido los ciudadanos de la provincia. Y no tengo ningún otro concepto sobre él. Yo creo que es un alcalde que ha sido elegido y me parece bien. Yo creo que es un problema que tiene él con su partido. ¿Por qué? Porque él tiene muy difícil explicar en esta provincia que tiene 248 municipios, que tiene una única entidad local menor, que a su vez esa entidad local menor, que es Valbarda, que pertenece al Ayuntamiento de La Torre, tiene dos anejos, que son Sanchicorto y Oco. Pues claro, en una provincia como esta es muy complicado explicar las cosas. Es muy complicado explicar lo que pretende un partido urbano, porque en el fondo Ciudadanos es un partido urbano, que nace en el ámbito urbano y que no entiende la realidad. Quienes han hecho esos proyectos y eso, la empresa que se lo haya encargado o los militantes que lo hayan hecho, no conocen la realidad de los pueblos. La mayoría de la deuda se está generando en el corredor mediterráneo, en Madrid, en grandes ciudades. No se está generando en los municipios pequeños. Se está haciendo cargar a los municipios pequeños con una responsabilidad que no tienen. Y desde luego, cuando él dice que va a modificar y que no va a quitar pueblos, claro, él no puede coger y desmontar un pueblo, no se puede desmontar una casa y llevarla a otro sitio. Pero tú quitas lo más importante, que es la capacidad de que un grupo de vecinos que tenían reconocido un principio constitucional, que es el de la autonomía municipal y la elección de ayuntamiento, porque, por ejemplo, las diputaciones no tienen la protección constitucional. Puede haber diputaciones o no haberlas, pero los ayuntamientos sí. Por eso su programa afecta directamente, porque lleva la modificación de la Constitución para que mediante esa modificación de la Constitución, ni más ni menos que se habilite al Gobierno para fusionar de modo forzoso los ayuntamientos, y especialmente los de menos de 5.000 habitantes. Y nosotros decimos, ¿pero por qué hay que agredir a esos municipios? Que han hecho los que en ellos viven, ya bastante, digamos, complicación tienen o hándicaps tienen porque no tienen acceso a los servicios. ¿Por qué hay que quitarles al menos la capacidad de autogobernarse? Porque en definitiva el fruto de esos municipios a veces son las dehesas que tienen, los pinares que tienen, los bienes que tienen. ¿Por qué les tienes que decir que tienen que pertenecer a una mancomunidad que sea quien administre esos bienes? Claro, porque lo que él viene a decir, dice, bueno, es que yo pertenezco a una mancomunidad donde de vez en cuando nos reunimos y solo tomamos café. Bueno, yo pertenezco a una mancomunidad, que es la de Pinares de Ávila, que cuando nos reunimos a trabajar, no a tomar café. Quizás es un poco preocupante, ¿no? Pero si un responsable político dice que cuando se reúne en un órgano al que pertenece se dedica a tomar café, pues eso sería para hacérselo mirar, ¿no? En definitiva, lo que él está proponiendo aquí es simplemente una respuesta al problema que nosotros le hemos creado a Ciudadanos cuando hemos dicho en Ávila la verdad de lo que pretendían, que era eliminar municipios. Y desde ese punto de vista ha salido con otra solución que no es afortunada, cuando dice, no, pero es que esto es lo mismo que pretende la Junta con la ordenación del territorio. También es falso. La ordenación del territorio es cómo se estructuran los servicios de la Junta en el territorio de Castilla y León. Eso es la ley de ordenación del territorio. Y luego unas cuantas prevenciones que pusimos en aquella ley cuando la negociamos. Por ejemplo, que no se tocaría ningún servicio del lugar donde estaba hasta que no haya una unión de toda la gente en torno a un mapa. De tal forma que si no hay unión, y para que haya unión
tiene que haber una mayoría súper reforzada en las Cortes, las cosas quedan como están. Es que los ciudadanos tienen que saber estas cosas, porque si no hubiésemos puesto aquella prevención, ¿qué hubiese pasado con muchas escuelas? ¿Qué hubiese pasado con los centros de salud? Se nos olvidó que con la ordenación del territorio se abrieron las urgencias médicas. Para eso esa es la utilidad de la política. Por lo tanto, eso no tiene nada que ver con el programa de Ciudadanos. Esa es una distinta forma de llevar a cabo un problema que es cómo se prestan los servicios de la Junta en Castilla y León. Hablando también de Ciudadanos, hoy Pedro Sierra le ha dirigido esta carta, yo no sé si nuestra cámara, ahí está, la puede captar, una carta en torno a la radioterapia, a la instalación de un sistema de radioterapia aquí en Ávila, y le acusa en ella de utilizar a los enfermos de cáncer con fines electorales. Dice que en las Cortes de Castilla y León, ese asunto del que tanto se ha hablado, ellos en ningún momento dijeron que no querían que viniera a Ávila, sino que cree que es algo suficientemente serio, si en concreto leo lo que ellos dicen que es un tema suficientemente importante como para necesitar un criterio exclusivamente científico y no una simple petición política a la ligera para intentar captar votos de última hora. Eso es exactamente lo que dice esa carta de Pedro Sierra dirigiéndose a usted. Ya, lo que pasa es que Pedro Sierra en esto tampoco es original, porque esa es la misma acusación que me hizo el Partido Popular cuando luchábamos por la dotación de oncólogos en Ávila. Y yo entonces me sentí orgulloso de que me hiciesen aquella acusación. Y hoy me siento orgulloso de que me acusen de que defiendo los intereses de los enfermos de cáncer de Ávila, por supuesto. Me siento orgulloso porque para eso soy representante de Ávila. Pero es que el problema está en que aquí hay un señor, que es Luis Fuentes, que ha firmado una enmienda que dice que quieren un acelerador lineal en Segovia que dé servicio también a la provincia de Ávila. Y esto es muy grave. Porque luego hay otra enmienda que ha firmado otro señor que se llama Luis Tudanca, también para el presupuesto de la Junta, que dice dotar a todas las áreas de salud, son provincias, quitando Ponferrada, que tiene la de León y la de Ponferrada, de un acelerador lineal, y pone Ávila. Este es el problema. Es que yo le dije a Tudanca que había que tener un acelerador lineal en todas las provincias, y Sierra le dijo a Fuentes, a su portavoz en las Cortes de Castilla y León, que él no tenía ningún problema en que los de Ávila se fueran a Segovia. Eso es lo que tiene que explicar. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Porque a nosotros solo se nos ocurre que por fomentar la carrera política de su candidato en Segovia, que es el jefe de radiología del Hospital de Segovia. Por tanto, para mí es un honor que me acusen de defender los intereses de los enfermos de esta provincia. Para eso estoy como representante de esta provincia. Entramos en la recta final de esta entrevista, nos queda poquito tiempo y en las próximas preguntas, si me gustaría, no le voy a dar ni el minuto del otro día del debate, un poquito menos, porque son varios asuntos los que quiero preguntarle su opinión, aunque simplemente sea con una opinión un poco somera. Ha habido una imagen que ha marcado la campaña a nivel nacional, ocurrió ayer ese golpe, por decirlo de alguna manera, ese fuerte puñetazo que se llevaba el presidente del Gobierno, candidato también a la presidencia, Mariano Rajoy. ¿Cómo recibe usted esa imagen? Pues con preocupación. Parece que, según la información que va apareciendo, es alguien que incluso tiene relación familiar con la esposa del presidente del Gobierno. Yo con preocupación. El presidente Rajoy es mi presidente, es el presidente de mi nación, es el presidente de España, es el presidente de todos los españoles, porque yo no, pero hay una mayoría de diputados que le votaron, y le votaron porque una mayoría de españoles le eligieron. Por lo tanto, yo creo que la violencia es lo más detestable que hay en la vida pública. Él tiene toda nuestra solidaridad, así lo ha dicho nuestro secretario general, y desde luego cualquier cosa que sea sacar el foco de la política para llevar el foco de la violencia es lo peor que podemos hacer. Eso es la vuelta al pasado. ¿Y qué opinión le merece, por ejemplo, que Pedro Sánchez, en el cara a cara del pasado lunes, dijese que Mariano Rajoy, se lo dijese además cara a cara, no era una persona decente? ¿Cree que pasó una raya que no debería haber pasado? El problema está en que en aquel debate veníamos de una situación anterior, y es que solamente se permitió que en un pleno de verano, desplazados al Senado porque había obras en el Congreso, se hablase de la trama Gürtel. Y claro, aquel debate que le tocó hacer a Alfredo Pérez Rubalcaba, y que le hizo muy bien, todo el mundo entendió que se cerró en falso. Se cerró en falso porque al final han ido apareciendo toda una suerte de relación entre el Partido Popular con la trama Gürtel. Y luego han ido apareciendo otras tramas. Y por lo tanto, yo creo que esa afirmación
que hizo Pedro hay que ponerla en todo aquel contexto. Pero es que yo estaba en el Congreso, he oído a Zapatero decir al Partido Socialista y a nuestro presidente que traicionamos a los muertos. Es que entre los muertos de ETA estaban militantes del Partido Socialista. He oído en esta campaña a Ada Colau, que es una representante de Podemos, decir que los del PP y los del PSOE somos criminales. Oye, yo no soy un criminal. Quiero decir que en este tema hay que tener siempre en ver el punto de comparación, y Rajoy precisamente nos ha dicho auténticas barbaridades. Y hablando del próximo 20 de diciembre, las encuestas hablan por un lado de un puesto para el PSOE, pero algunas hablan incluso de que Ciudadanos le podría superar en esos sondeos. ¿Ustedes hasta qué punto podrían estar dispuestos a pactar de algún modo con otros partidos? Hemos visto que a nivel nacional no terminan de dejarlo muy claro los dirigentes. Yo no sé si usted tiene también su opinión de qué podría pasar o hasta qué punto cree que podrían estar justificados pactos en ese sentido. Bueno, yo solo tengo un pacto con los ciudadanos de Ávila que nos voten y con todo el conjunto, si obtengo representación, que pueda ser diputado. Y el pacto que yo tengo, que es con ellos, es muy simple. Yo nunca haré nada en el Congreso que perjudique los intereses de Ávila. Por ejemplo, yo nunca votaré una ley, lo diga mi partido o lo diga quien lo diga, que pueda modificar el número de escaños que le corresponden a Ávila. Porque una provincia no vale igual si tiene un diputado si tiene 3. Por tanto, yo quiero que tenga 3. Y quiero que Podemos explique si está de acuerdo con esto. Y quiero que Ciudadanos lo explique. Porque no se puede venir a pedir los votos aquí para que luego se modifique la ley electoral y la representación de Ávila quede disminuida y, por tanto, la fuerza de Ávila. Volviendo a lo de los pactos, mire, yo creo que el Partido Socialista sale a ganar estas elecciones. Y como salimos a ganar las elecciones, serán los ciudadanos los que digan, pues ustedes no han ganado, ustedes tienen capacidad para gobernar, pero tienen que pactar o ustedes se van a quedar en la oposición. Por lo tanto, dejemos que la gente el día 20 vote. Ahora, si mi opinión me la pide específicamente a la mía, tampoco es lo relevante, pero yo creo que lo mejor es que el Partido Socialista gobierne solo. De acuerdo, pues ahí queda esa última idea, pero ahora nos falta el último mensaje, si quiere pedir el voto, lo que usted desee, mirando ya a los espectadores. Esa es su cámara, así que tiene ahora sí un último minuto. Bien, pues me dirijo a ustedes para solicitarles el voto para el Partido Socialista. Para el Partido Socialista de Ávila, que es un partido, como algunos dicen, antiguo, con militantes que llevan muchos años dejándose la vida por luchar por la democracia en esta provincia y en este país. Me dirijo a ustedes diciéndoles que la única alternativa progresista es el Partido Socialista. Votar al PP es que las cosas continúen igual. Votar a Ciudadanos, lo hemos visto en el Ayuntamiento de Ávila, es al final votar al Partido Popular. Votar a Podemos, que le encabeza la lista un antiguo compañero del Partido Socialista, tampoco tiene ningún sentido en esta provincia porque ellos mismos dicen que están por detrás, que están de remontada. No hay otra fuerza política que garantice a los progresistas de Ávila, a los socialistas, a los socialdemócratas, una voz en el Congreso que defienda los intereses de Ávila desde esa perspectiva progresista. Por lo tanto, nosotros comprometemos nuestro trabajo, comprometemos nuestra ilusión y nosotros lo que no haremos nunca es traicionar los intereses de esta provincia, incluso por encima de los intereses de nuestro partido. Para nosotros lo importante son los votantes, son ustedes y ese compromiso lo tienen con nosotros. Muchas gracias. Pues es el último mensaje en esta entrevista de Pedro Muñoz, candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y, como yo siempre digo en estas entrevistas, mucha suerte ya en lo que queda de campaña, que es muy poquito. Pues muchas gracias. Que pase una buena noche. Muy buenas noches también a todos ustedes. Aquí cerramos esta entrevista, pero continuará la programación en la 8 Ávila. Pasen una buena noche también, como digo.